Buenos días a todos y todas, bienvenidos a clase 2 de Comunicación Científica y hoy vamos a hablar sobre títulos. O sea, primero, la primera clase vimos como cosas generales de la escritura científica y como de la comunicación en general, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a ir a títulos. Cuando termine yo de chacharear ahí, contarles un poco a este respecto, si alguien tiene cosas que han generado de unidad de investigación o de trabajos y tienen títulos que nos quieran mostrar aquí en la clase, lo pueden hacer, ¿ya? Y lo podemos conversar y lo podemos comentar, ¿ya? Así que, eh, para que sepan, ¿ya? Si tienen algo por ahí que quieran compartir, Profe, ¿sí? disculpe por interrumpir. ¿Puede dejar entrar a la Camila? Que ella está tratando Ya de los entrar. dejé entrar. Sí, pues si me apareció el este y los dejé entrar. Ahí están Ah, dentro. ya. ¿Sí? Em, ¿Qué estaba diciendo? Títulos. Entonces ahí insert title, ¿ya? ¿Qué tal el título del título? ¿Está bien o no? ¿Están listos? 1, 2, 3, go. Bueno, nosotros hoy día podríamos titular esta clase Clase introductoria para lograr una correcta y eficiente escritura de enunciados y títulos en artículos científicos. Ese podría ser un título de nuestra clase. O escribiendo un buen título. ¿Podemos convenir que esto es lo mismo que esto? Sí. Sí. Eh, eh, Me encanta Sácala con la la participación activa y energética de los estudiantes y las estudiantes. Y claro, entonces aquí tenemos un título que está en muchas palabras y acá tenemos lo mismo, pero en 4 palabras. Y convengamos que es lo mismo, ¿ya? Entonces, este título no pierdes información, ¿ya? No pierdes información. Es igualmente claro, creo yo, pero mucho más resumido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de todas estas cosas que aprendimos la clase pasada para convertir esto fome en esto, ¿ya? Bueno, el título es la frase más importante del documento científico, lejos la más importante. ¿Por qué es la más importante? Tanto desde el punto de vista como de transferir iba a decir convey, que es una palabra en inglés, como que transmitir la información, lo que yo quiero decir, el mensaje principal, pero también porque es usado por los buscadores, por los software buscadores, para que otras personas encuentren tu trabajo. ¿Ya? Por eso es importante, ¿ya? Le dice al lector de qué se trata el documento y rápidamente un título erróneo podría confundir al lector. Y eso es súper, súper clave, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay un fenómeno ecológico que se llama the nurse effect, ¿ya? Que es que una planta o organismos del mismo nivel trófico faciliten la germinación de organismos del mismo nivel trófico, pero de otra especie, ¿ya? Entonces alguien podría poner nurse en el título y si no está bien definido el resto del título, gente de enfermería, porque nurse es enfermera en inglés, ¿cierto? O también el nurse es como ¿cómo se llaman las personas que amamantan de forma como nodriza. nodriza? De hecho, se llama efecto nodriza, ¿ya? Entonces, por eso es importante porque podrían terminar gente de enfermería o gente que anda buscando así como esa onda de las dolas, ¿cómo se llama? Dolas, de estas como mujeres que ayudan a otras a la parte del parto y a amamantar. Entonces, podría gente llegar a este paper que nada que ver, ¿cierto? Entonces, por eso un título erróneo puede confundir al lector. Mi ejemplo fue pésimo, pero no sé. En el fondo que no confunda el área de estudio por el título, ¿vale? Esa es la moraleja. Un ejemplo, Reducing the Hazard of Operation. ¿De qué podría ser este título? Aló, gente viva. De medicina o computacional o de matemática. Podría ser desde matemática
a cirugía a operación de maquinaria pesada para una obra de construcción civil, un puente. ¿Sí o no? Entonces es absolutamente vago porque ni siquiera sé si es de ingeniería o de medicina o de operaciones de sumar. ¿Cachai? ¿Cachai o no? O sea, este es un mal ejemplo de título porque no te permite discernir el área, ¿ya? de estudio. ¿Vale? ¿Lo entienden? Sí, profe. Gracias Francisca por tu apoyo. Pero tampoco exagerar, po. O sea, está bien, este es demasiado vago, pero si uno se va en la larga y cuenta todo el paper en el título, termina con unos títulos que nadie quiere leer. O sea, este paper, imagínense, rol de la proteína quinasa ABL en los terminales sinápticos del hipotálamo en ratas de 12 días determinado por la expresión, por la coexpresión heteróloga de FD4, de células FD4 y no sé qué. O sea, fome, ¿ya? Eso sería como muy fail, ¿cierto? Entonces, ojo, porque la idea es llegar como a un punto medio donde tenga la información necesaria para discriminar, pero no se vuelva una cosa así eterna donde yo en el título pongo hasta la marca del café que me tomé mientras escribía el paper. O sea, o sea, esto es muy poco y esto es mucho, ¿ya? Un buen título debe identificar el área de estudio, eso es lo que yo les decía inicialmente, o sea, si es botánica, si es ecología de plantas, si es medicina, si es ingeniería, si es biotecnología, de qué, ¿cierto? Y también, esto es clave, separar ese trabajo de otros cientos y miles de trabajos que salen cada día en el mundo de distintos países, ¿ya? Entonces, separar ese de los demás. ¿Por qué este trabajo es diferente no sé, efecto de X sobre Y, ¿cierto? Pero que lo hice en qué línea celular, o cuál es la gracia, ¿no? Porque convengamos que la cantidad de producción científica hoy día es tal que es casi infinito. O sea, está lleno de papers de todo lo que ustedes quieran. Entonces, por eso el título es clave para que uno diga, este sí me lo leo porque, no sé, ¿ya? Y que le aparezcan los buscadores, pues eso es importante. Cuando se pueda, es mejor usar un título declarativo que uno neutral. Esto también, bueno, yo he cometido el pecado de usar títulos neutrales, pero es mucho mejor, es como el inverso de una novela. ¿Ya? Es como que yo agarrara una novela y titulara la novela El mayordomo asesinó a el conde Lockmore. O sea, les cuento el final, y es súper fome, ¿cierto? Contar el final en el título, porque ya sé de qué se trata, pero el título en un caso científico es la gracia que sea así. O sea, la idea es que el título sea spoilers del paper. Entonces, por ejemplo, un título neutral es típico de estas palabras como vagas, como efecto de o influencia de, ¿ya? Influencia de la aspirina en la síntesis de prostaglandina en megacariocitos, ¿ya? Influencia. ¿Qué es influencia? Influencia es que aumenta, disminuye, inhibe, desbalancea. ¿Qué hace, po? ¿Cachai? En cambio, este de aquí es declarativo. Inhibición de la síntesis de prostaglandina como un mecanismo de acción de drogas tipo aspirina. ¿Ya? En el fondo, acá esta palabra influencia es súper vaga. Y además, en general, cuando tú tienes un organismo vivo y lo sometes como a un agente, una acción, una condición, es más o menos obvio que va a haber un efecto. Lo raro sería que no hubiera efecto. Entonces, cuando yo digo efecto de la luz sobre las hojas de la planta, no sé qué. O sea, yo no me he leído el paper, pero seguro hay un efecto. Lo raro sería que tú pongas la planta en distintas condiciones y no le pase nada. Eso sería raro, ¿cierto? Porque está viva, po. Entonces, obvio que algo le pasará. ¿Ya? Entonces, efecto, influencia, es como decir que pasa algo.
y eso es como obvio, pero ¿qué pasa, po? ¿Aumenta, disminuye, cambia la morfología, cambia la fisiología? ¿Qué pasa? ¿Ya? Spoilers, al tiro en el título de los cosas. ¿Ya? ¿Y por qué el título es clave hoy? Porque todos los buscadores usan el título como parte de las estrategias de búsqueda, tanto en Google Scholar como en Web Science, tanto como en Cielo, como whatever, ¿ya? Entonces, para que ustedes los citen, los lean, los busquen y aumente su índice H y su índice de no sé qué cosa, muy importante que el título sea atractivo. Y la gente, también no solo atractivo en el sentido de que, oye, choro, sino que, por ejemplo, si yo trabajo con hongos micorrízicos orquidioides, ¿ya? Que alguien que trabaja con hongos micorrízicos orquidioides en Japón sea capaz de llegar al artículo. Igual, ¿te fijas? Y si no están esas cosas claves en el título, puede ser que esa persona no lea este artículo y no tenga eh, digamos, esa referencia a lo que está pasando aquí en Sudamérica o las ideas que yo pongo ahí o la evidencia que yo pongo ahí. ¿Cachai? Entonces es muy importante el título, no solo por una cosa como de, ay, que soy más bacán que súper citado, sino que también porque queda disponible para que otras personas accedan a eso, de distintas partes del mundo, ¿ya? Que lo puedan encontrar. Si alguien quiere leer específicamente sobre lo que tú hiciste, lo puede pillar, ¿ya? ¿Entienden? Esto es súper, súper importante hoy en día. Bueno, hoy es importante también formular, evitar los títulos tipo pregunta, porque es lo mismo que decir efecto. Es súper vago. Po. Cuando es tipo pregunta no sabes si es sí o no. Po. Ya, entonces, por ejemplo, eh, la función gástrica limita la ingesta de comida en los picaflores. ¿Ya? Entonces, mejor decirlo como la dura, contar la firme al tiro y decir que la ingesta de comida está limitada por la función gástrica o intestinal de los picaflores, en los picaflores. Ahí cuento al tiro la cuestión. ¿Cachai? A no ser que yo le ponga, o sea, ¿cuándo sí se puede poner tipo pregunta? Cuando es un review, ya, una revisión. Porque en ese caso yo voy a agarrar papers que dicen que sí, papers que dicen que no, entonces voy a poner como en un contexto de revisión bibliográfica y ahí sí puedo usar una pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, este es un review de cuán largo es un espermio gigante. Y ahí probablemente voy a citar 200 papers, ¿no es cierto? ¿Cachai? ¿Entienden eso? Entonces, en un paper que tiene resultados experimentales o lo que sea, lo mejor es no poner el título tipo pregunta, ¿ya? Excepto que sea una revisión bibliográfica, una revisión donde yo puedo como discutir los pros y los contras, los sí y no, ¿cachai? Donde aparezcan las dos opciones de respuesta. Porque si yo hago un experimento y el resultado es que limita, entonces en el título pongo limita, no me hago la pregunta. Po. Porque en el fondo aquí lo que estoy haciendo es poner en el título y la gente no es capaz de saber cuál fue el resultado solo leyendo el título. La mayoría de los papers en el mundo no son citados jamás. Ya, parece que Josefa se cae y entra y se cae y entra y se cae y entra. Bueno, Perdón, así, profe, pero creo que ya lo resolví. no te preocupes, eso nos pasa a todos. Así que relax. Entonces, se me fue la onda. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que la mayor cantidad de la producción científica mundial no lo cita nadie nunca jamás. ¿Ya? Y la siguiente mayoría es solamente la gente lee el título. ¿Ya? Y de ahí, una muy poca gente lee el resumen y muy poca gente se lee el paper entero. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el título. ¿Ya? Bueno, hay que empezar con lo más importante. Ya, aquí tenemos acá efecto de un antagonista del calcio en la presión sanguínea, frecuencia cardíaca, capacidad de trabajo, bla, 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 en pacientes con hipertensión esencial. ¿Ya? En cambio, si tú lo refraseas al revés, donde pones lo clave al inicio, ¿ya? Rápidamente tú sabes de qué es el estudio. Porque si fija acá, estás listando todas las variables que tú me diste, pero básicamente en pacientes con hipertenso. Entonces, si tú partes al revés, ¿ya? Essential hypertension,
filtro inmediatamente de qué es el estudio. Es de hipertensos. 2 puntos. Efectos de bla. ¿Ya? Pero ya sé que es de hipertenso. Entonces me hace que yo vaya rápidamente al subconjunto del universo donde está ubicado este paper. ¿Ya? Hay gente que le gusta, a mí me encantan estos de los 2 puntos, ya le da como estilo ahí al título, pero hay gente que no le gusta los 2 puntos. Es una cuestión de gusto personal también. Usar verbos le da más fuerza al título que sujetos abstractos como el que yo decía, efecto de X sobre Y. Y si ustedes van a la literatura, está lleno de paper de efectos de X sobre Y. Está lleno, 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 lleno. Effect of calcium on expression of gene, whatever. ¿Ya? Entonces, lleno, lleno de este tipo, pero es lo más fome que hay y además es vago, porque ¿cuál es el efecto? Mejor contar la dura. ¿Ya? Es un título que da mejor si yo cuento el final, hago spoilers al tiro y digo inhibición, activación, sobreexpresión, ¿ya? Digo cuál es el efecto. Por último, digan efecto negativo o positivo, ¿ya? Pero efecto, además que ya les expliqué que esto del efecto es medio redundante, porque es obvio que si yo expongo a cosas vivas, a variables, va a haber un efecto. O sea, para que no haya efecto tendría que ser una piedra, estar muertos, no sé, ¿ya? También evitar abreviaciones. Esto que está acá es un título real que le llegó a la editorial, ¿no es cierto? Y la gente pensó que era broma, pero el editor confirmó que era verdad, que un autor, ¿ya? Un autor, que The Lancet es un journal de medicina, por si acaso, ¿ya? Y un autor mandó un paper que tenía este título, OCs, OTC, o sea, a no ser que yo sea el autor o familiar del autor, digamos, nadie va a cachar qué dice, qué quería decir, digamos. O sea, aquí está usando puras abreviaciones para el título. Ya, miren el título ridículo. Ya, entonces, sí, po. Obviamente esto era como, no sé, tiene que tener un significado en medicina, que, bueno, no importa lo que sea, digamos, es para mostrarles el ejemplo, ¿ya? Pero obviamente hay abreviaciones que son absolutamente tolerables y deseables, especialmente en áreas, por ejemplo. ¿Qué abreviación sí se puede usar sin que yo tenga problemas? Si yo estoy trabajando en biología, por ejemplo, El nombre de ADN. un gen. eh, DNA. Ya, no tengo que definir DNA y yo puedo usar DNA en el título y no tengo que explicárselo a nadie porque si estoy en el ámbito de la biología, el 100% de los gallos va a saber que es DNA. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué otra? PCR, si es un journal de biología molecular, ¿no es cierto? PCR podría ser. Y si es, por ejemplo, en ecología, CRISPR, Casper, Cas9. Ya, ahí te estás yendo como a un método que es más nuevo, pero tampoco tengo que, si es un journal de biología molecular, tampoco tengo que definir. A lo mejor si es un journal de ecología, voy a evitar usarlo en el título, a pesar de que lo use. No sé si me... ¿sí? Si es un journal de otra cosa que usa este método, no estoy diciendo en el caso de CRISPR, estoy hablando de ejemplo. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, en los títulos, evitar abreviaciones que no sean de conocimiento absolutamente general. ¿Ya? Ahora, ustedes. Les voy a mostrar un texto. ¿Ya? Este es un trabajo que van a hacer ahora. Este texto es de un paper mío con el Juan, o más bien un paper del Juan conmigo, ya, de Juan Larraín. La idea es que ustedes puedan mirar este paper, leerse este resumen, ¿ya? Y que se tiren un título, ¿ya?
tienen, voy aquí a pausar el grabado para que tengan un poco de tiempo. Bien, volvimos de esta pausa virtual que en el video no se va a ver, pero quiero que ahora que me digan, que ustedes me digan los títulos que pensaron a partir de este texto. ¿Ya? Ojalá lo puedan hablar porque cuando tengo esto minimizado no veo el chat y tengo que abrir el chat, se demora, entonces como que filo, prefiero que me hablen. Así me siento menos solo, Josefa, ¿viste? No me da inflamación sistémica. Pucha, yo no logro hacer un título decente. Puede ser uno indecente. Po. Vamos a ver. Anímense, sí. A ver, esto no es con nota, no es como para hacerse famoso, es un ejercicio. Después yo les voy a mostrar el título que le pusimos nosotros, y el título que le pusimos nosotros está sujeto a mejora, no es perfecto. Entonces, da lo mismo, es un ejercicio, ¿ya? Entonces, no se estresen así como que quieren buscar así la perfección misma. La idea es que estamos haciendo un ejercicio. Vamos viendo si podemos como sintetizar ese resumen en un título. Ya. Dale, Josefa, no importa que esté más o menos. Ya, pero ¿puede devolver la diapo? Sí. Es que aquí estaba blanco, por eso no quise hacerlo aquí porque como que no se ve nada. Ya, pues, en 5 minutos nomás. ¿Alguien tiene listo? Yo tengo uno, pero está súper malo. O sea, No debería cambiar. importa, ¿no? Ya lo voy a leer Está a súper malo. continuación. Si no, Ya, Espera, voy. espera, 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 espera. Déjame escribirlo acá, po. Dale. Costesia macrocarpa como modelo para demostrar consecuencias sobre el poco conocimiento de ciclos de vida en proyectos de impacto ambiental. Como modelo para... Demostrar consecuencias sobre el poco conocimiento de ciclos de vida en proyectos de impacto ambiental. Eso es como, en realidad, una idea de lo que leí. Claro. Sí, está bien. Está bien. Sí, 2 líneas. Sí. ¿Quién más? Otro. No está malo. ¿Les parece que resume de alguna manera lo principal del paper? Sí, Sí. sí. Yo había pensado como... mi título era mucho más largo. Lo que yo había pensado era como importancia de el impacto de los ciclos de vida en los proyectos, perdón, no en el impacto. A ver, todo de nuevo. Importancia de los ciclos de vida en los proyectos de impacto ambiental, utilizando como modelo cortesía macrocarpa. Pero, porque ahí queda como más, no sé cómo decirlo, como más protagonista el tema de los proyectos de impacto ambiental. Ujú. No sé si eso es importante en verdad. O sea, es importante, pero hay otro aspecto que también, que no es los proyectos de impacto ambiental solamente, sino que también las decisiones políticas, económicas y de conservación, porque esta especie estaba considerada como vulnerable y resulta que la cuestión es como pasto, estaba por todos lados. ¿Cachai? Entonces, no es solo para los proyectos de impacto ambiental, sino que también para la toma de decisiones sobre conservación. ¿Te fijas? Y manejo. ¿Cachai? ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí O entiendo. sea, usted dice que están mal clasificadas muchas especies porque no se conoce el ciclo de vida. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que para el caso de las efímeras, briófitas efímeras, hay problemas porque la gente, los botánicos, usualmente van en veranito, en primavera, cuando está rico, a muestrear. Entonces ha sido como consecuencia de eso, hay un sesgo de muestreo en la temporada de invierno. Si te fijas, ahí hay unas cosas ahí que tienen que ver con eso, ¿ya? Pero da igual, el punto del paper da lo mismo, en el fondo estamos haciendo ejercicio. ¿Alguien tiene otro título? ¿Otro título?
yo encuentro que estos están bien, se pueden mejorar, ¿cierto? Pero están bien, yo creo que igual sacan como la esencia del asunto. Está bien. ¿Otro? Yo tengo uno. Dale. Importancia de los estados de conservación actualizada. ¿Ya? No, ya. Importancia de los estados de conservación. 2 puntos. Cortesia macrocarpa como ejemplo o como modelo para... Y hasta ahí no más quiere. Ya. Modelo para demostrar impacto o potencial impacto en un proyecto. De errores, ¿no es cierto? De muestreo, algo así, en proyecto de impacto ambiental. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algo así? Sí, solo Vale, tenía el inicio. ya. ¿Alguien más? ¿Uno más? Yo tengo uno, pero está como muy largo. No importa, da igual. Tengo Costesia macrocarpa, 2 puntos. ¿Ya? No, mentira, no 2 puntos. Es Costesia macrocarpa y la necesidad de conocer los ciclos de vida para reformular correctamente proyectos de impacto ambiental. Vale. Ya, ahora yo les voy a mostrar qué, qué pusimos nosotros, po, ¿ya? Nosotros le pusimos un título así como llamativo, como soy Shoro, y después el título como real. Eso se usa harto en ciencia, ¿ya? El título dice Oculto a plena vista. Ah, está bueno, ¿no? Entonces dice cómo obviar, ¿no es cierto? ¿Cierto? Cómo obviar los briófitos efímeros puede sesgar las mediciones de biodiversidad y las acciones de conservación. ¿Qué les parece el título? ¿Qué les parece? ¿Bueno, malo? Me parece que, por lo que entendí, es que se usó las briófitas como modelo. O sea, en Usamos, el fondo lo... usamos a Costesia como modelo, porque en el paper también medimos otras briófitas, pero la que modelamos como Ah, los mapitas y todo es Costesia como ejemplo de este punto. ¿Ya? entonces creo que está bien. ¿Sí? En el Aún fondo, así sí. siento que le falta como especificar qué es lo que están viendo o no viendo de las efímeras. O sea, el ciclo de vida, algún factor molecular. Igual queda como abierto a interpretación. Acá, si te fijas, lo que estamos poniendo es esto, ¿ya? Overlooking ephemeral bryophyte. ¿Qué significa eso? Que no las consideran. Como no considerar esto, puede, digamos, no considerar las briófitas efímeras. Y cuando se dice considerar, tiene razón. Ahí podría ser overlooking ephemeral bryophyte, life cycle o biology, ¿cachai? Como, o natural history. Es decir, como obviar la biología de las briófitas efímeras o los ciclos de vida o qué sé yo. Entonces aquí efectivamente uno podría, pero déjame copiar esto por acá, acá haber agregado como algo que especificara más qué parte de las briófitas efímeras es lo que tiene problemas de overlooking. Tienes razón, ¿viste? Que todo se puede mejorar, ¿ya? Pero esto, a mí me gusta este de oculto a plena vista. ¿Por qué? Porque esta Costesia macrocarpa era una planta que se consideró como vulnerable a la extinción y resulta que es como un pasto. Si tú vas en invierno a buscarla, la andáis chuteando y está en todos lados. Es como, literalmente es como lo verde que está en el suelo, en Peñuelas, todo eso es pura Costesia. Está lleno. ¿Ya? Entonces, es interesante en ese sentido.
Ya, no importa el paper, pero el punto es como del título. No sé si al menos creen ustedes que este título transmite el mensaje como esencial, independiente de Costesia, que recuerden que Costesia está usada como modelo para probar un punto. Y el punto es que la gente iba en verano a buscar las plantas y en verano no están, porque efímeras son que en verano desaparece la planta, no está, no se ve nada de la planta. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ese punto queda claro con el título, ¿sí o no? Sí, sí queda. Ya, se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Eso es algo de la escritura científica que yo se los he mencionado varias veces. Esto es infinito. Ya, uno podría escribir un paper toda la vida porque siempre se puede mejorar, siempre puede uno encontrar una manera de hacerlo mejor. ¿Ya? Vale. Da, voy a pausar. Ok, ¿quién se tira un título tentativo? Twine es enredar, como de las enredaderas. Las enredaderas twine en el soporte. Evaluando plasticidad en Convolvulus arvensis, soporte y sombreamiento. Bien, bien. Ya, es importante ahí destacar la plasticidad a qué. Porque recuerden que la Cuando plasticidad... uno dice, cuando uno dice plasticidad, bueno, dentro de la misma área de biología, ¿es redundante decirle plasticidad fenotípica o hay otros tipos de plasticidad? No, no es redundante. Si tú estás en un ámbito donde ya estás hablando siempre de plasticidad fenotípica, después puedes hablar simplemente de plasticidad, pero no es redundante decir plasticidad fenotípica, porque hay otro tipo de plasticidad, efectivamente. ¿Sí? O puede definirse en otros contextos. ¿Sí? Entonces, no está de más, digamos. ¿Sí? Ahora, Ya. cuando estás en este contexto y dices plasticidad, como que se subentiende que estás hablando de fenotípica. ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos un título. Lo importante cuando uno habla de plasticidad es respuesta a qué factor ambiental, porque la plasticidad es la respuesta a algo, un agente, un cambio ambiental particular. O sea, hay plasticidad. Una cosa puede ser plástica en respuesta a la luz, pero no plástica en respuesta al agua. O sí plástica en respuesta a algo, menos al otro, cero ¿cachai? Depende del factor ambiental. Entonces aquí ella menciona plasticidad, menciona los dos tipos de ambiente, que en este caso son experimentales, que es diferentes niveles de sombreamiento y la presencia o no de soporte. ¿Ya? Así que, y menciona la especie en la que estamos hablando. No sé si alguno de los estudiantes que no ha hablado, por favor, que se exprese. Rosemary, Maximiliano, Christopher. Yo me disculpo de que esto esté como cargado a los papers de mi área, pero es obvio porque son los que conozco. O sea, sí, después ustedes pueden traer ejemplos de sus propios intereses biológicos y los vemos acá, no hay problema. Ya, pues, ¿quién se tira otro título? Yo tengo otra. Dale. Mayor plasticidad en internodos de C. arvensis erectas en el, y no sé si nivel de sombreado o a mayor nivel de sombreado, que no entendí mucho ¿Está la bien? parte, al Sí, final los resultados del sombreado. ya. Mayor nivel de sombreado. Sí, ya. Este es el título, ¿ya? Falta de plasticidad diferencial al sombreamiento en entrenudos y pecíolos con el hábito de crecimiento en Colmobulus arvensis. ¿Ya? Ese es el título que tiene este paper. ¿Ya? En el fondo, este paper decía que había una hipótesis que dependiendo si había soporte o no había soporte, ¿ya? Esto debía ser más plástico los entrenudos y si no hay soporte deberían ser más plásticos los pecíolos, ¿ya? Eso es lo que decía el paper con diferentes grados de luz. Y resulta que los resultados no encontraron eso, no encontraron diferencias en la plasticidad entre los entrenudos y los pecíolos, ¿ya?
puede ser, de nuevo, este título podría mejorar o no mejorar, pero sí, ¿ya? Me lo voy a saltar porque es otro ejemplo más o menos lo mismo, y es un paper que trata de generar plantas micorrizadas a partir de cultivos in vitro en placas, ¿no es cierto?, de honguito y de orquídea, que son axénicas, ¿ya? Y que después son reinoculadas, y el título era Micorrización controlada de la orquídea endémica tal, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver, esto es como de lo que se trata, esta es la especie, y este es el lugar del mundo donde está esa especie. ¿Ya? Este es un título, de nuevo, uno puede encontrarle mejoras a esto, por supuesto, pero de alguna manera es difícil que alguien leyendo este título piense que se trata de ingeniería o de medicina o de qué país es. O sea, por lo menos el país está más o menos claro. Y la especie, ¿cierto? Y esta especie además, ¿de qué familia? ¿Ya? Entonces, de alguna manera me orienta a este paper, de qué se trata, más o menos. ¿Ya? De nuevo, esto se puede mejorar, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ahora, esos son como conceptos súper generales de los títulos. Y lo que me gustaría es si tienen ustedes algún texto con títulos que quieran mostrar para compartir aquí en la clase, y los podemos como analizar y discutir. ¿Ya? Esta clase, yo les dije el día uno, se enriquece con la participación de ustedes, porque si no es un monólogo latero, y en el fondo la idea, la escritura científica se mejora haciendo, y con la revisión por pares también. O sea, cosas que yo escribo siempre las revisa algún colega, y cosas que escriben los colegas las reviso yo, y así nos vamos mejorando entre todos. Porque ya cuando uno a veces está muy metido en una cuestión, es difícil ver de forma objetiva. A veces hay que como que pasárselo a la otra persona para que te diga, oye, pero esto no se entiende bien, o qué sé yo. ¿Ya? Me había dicho que teníamos que traer un paper o algún documento que hayamos elaborado Claro, y yo tengo uno que no se llama en Anato el año pasado, pero no sé si está mucho tema. Igual voy a decir pantalla. puedes Toda la compartir pantalla pantalla. creo que es. Puedes compartir pantalla. Creo que se está viendo. Ahí se está cargando. Ya. Ahí sí. En este había que ver. ¿No? Sí, se ve. Ya. De partida el título nunca me convenció, pero tampoco encontraba una forma. eh, Había que abarcar un tema de los genes OX, que yo no, no sabía mucho, me basaba más en la diversidad, o sea, en la biología adaptativa pasada de los años, en rasgos morfológicos, cosas que teníamos en común, pero diferentes. Ujú. No soy muy fan de los factores genéticos, de los marcadores, pero sí más como de la homología, po, en realidad. Claro, ¿vale? Ahí, por ejemplo, como una cosa que uno puede ver es que miembros puede ser una palabra de varios significados, ¿cierto? Por ejemplo, los miembros del club, ¿cierto? Son como los integrantes. Y también están las Ah, extremidades. Entonces, diversificación de las extremidades. Las de hecho, extremidades ahí sí nos que nadie te va. Perdón, no te. No, sorry, te es interrumpí. que el mismo proceso está corregido porque el término extremidades ya está obsoleto y no se debiese ocupar. Y en el contexto de esa asignatura, sí estaba entendible miembros, pero ahora viéndolo, habría que especificar miembro pélvico, miembro torácico. Excelente. Si te fijas, ahí hay una cosa súper interesante, porque cada disciplina define su nomenclatura, su terminología, y como dices tú, eso es exactamente un súper buen ejemplo, porque yo que no trabajo en eso, hubiera puesto extremidades, pero tú me dices que ya no se usa. Entonces, en ese ámbito está correcto usar miembros. ¿Cachai? Porque en un paper de eso se va a entender. ¿Sí? Ujú, ujú. Y eso, Vale. Diversificación,
diversificación de los miembros en caballo, murciélago y humano, ¿sí? Y cuando dices diversificación, ¿estás hablando como de las homologías o de las eso y de las variantes a partir de esas homologías? Sí, Ya, sí, según lo que entendí de lo que había que investigar era como de un ancestro común, según la especialización por el ambiente, empezaron a adaptarse al andar bípedo, cuadrúpedo, a volar, a correr a grandes velocidades y mantener la marcha, en cómo tenían las articulaciones, cómo la longitud de los huesos, ya, eh, entonces piensa, mira, no, adaptación y diversificación. no sé si alguien tiene alguna sugerencia de título, pero por ejemplo, yo te podría sugerir adaptaciones y homologías de los miembros en caballo, murciélago y humano. ¿Te tinca un poquito más como informativo ese título? Me sigue faltando un poco. Me gustaría incluir el tema de adaptación a la diversificación. Es que diversificación también tiene, depende del contexto, tiene otros sentidos. No sé si hay alguien, ¿tienes problemas con el audio, Francisca? Ups, sí. Sí, no te preocupes. No sé si hay alguien del público que se le ocurra otro título. Igual, claro, no hemos leído el trabajo completo, así que es más difícil, pero Bueno, eso sería. Siempre me quedé con las ganas de mejorar este porque era un tema que me gustaba, pero trataba de tomarlo chúcaramente por el modo que yo quería verlo, no el que buscaba el profe en cuanto a mm, los genesos. Cuando sepa un poco más de eso, pretendo mejorarlo un poco. vale. Mira, ahí hay que ver aspectos, por ejemplo, de cuando dice diversificación en la función, en la forma, en la estructura. Entonces, pero en general se entiende más o menos de qué va. Ya, no sé si, por eso digo, Sí, el título la verdad fue creo, general, pero hay que como hacer algo que satisfaga el deseo de comunicar todo lo que tú quieres en esas dos o a lo más tres líneas. claro, exactamente. Ya, no sé si por eso les digo, si algún compañero tiene alguna opinión, comentario supongo que saben más de anatomía y entienden más el contexto del trabajo. Quizás yo también hubiera puesto lo de la diversificación, pero más como hacia la evolución. Quizás hubiera dicho el título que usted puso, profe, ¿Mm? al comienzo, homologías, y después lo hubiera relacionado con la evolución. Súper. ¿Alguien tiene otro? ¿Nos quedan todavía Sí, unos? ¿Quién? nosotros con la Cata Dale. hicimos un trabajo. Es el mejor trabajo que hemos hecho en nuestra vida universitaria. O sea, nosotros lo consideramos así, pero el título está malo. Apenas usted se puso a hablar sobre lo que un título no tiene que ser, nos dimos cuenta que estaba malo. Pero es el mejor título, el mejor trabajo que hemos hecho. ¿Está Es bien? como una pretesis. ¿Ya? Quiero que me digas el contexto del trabajo, de qué se trata, el título que tú le pusiste y por qué tú encuentras, o qué ahora podrías tú cambiarle, mejorarle. Es Dale. de ecología. ¿Ya? Nosotras queríamos evaluar el cambio climático en el plancton del ecosistema antártico, porque el plancton en la Antártica es donde más plancton hay en el mundo y es la base de la cadena trófica. Ujú, Y queríamos evaluar qué pasa con el cambio climático, con el plancton y cómo afecta eso a toda la cadena. ujú. Y eso, Ya. ¿Y teníamos que qué? tener postura. ¿Vale? Y entonces, ¿qué le cambiarías tú a este título ahora? El efecto, claramente, porque esa palabra no se sabe mucho. Siento que debimos haber puesto como la respuesta en el título. Igual eso es igual de vago. Respuesta es lo mismo que efecto, porque la respuesta puede No, ser no, para arriba, abajo. no, no la Ah, palabra respuesta, sino sino que cuál. como Ya, 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 ya. Vale, 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 vale. lo que nosotras Encontraron. concluimos.
Ya, en general me imagino que el cambio climático tendrá un efecto negativo sobre el plancton. Sí, En algunas condiciones, ojo que el cambio climático en algunos ambientes puede tener un efecto positivo, en el sentido que, por ejemplo, el ambiente de alta montaña baja las restricciones que imponen el clima como frío. Entonces, cuando se calienta esto, hace que sea menos extremo ese ambiente. Lo mismo en la Antártica. ujú. Entonces, interesante esto de que el cambio climático hay que efectivamente ver y probar cuál es el efecto sobre cierto tipo de organismos y en cierto tipo de lugares. Y no sé qué encontraron ustedes. ¿Cuál es la consecuencia como al final del trabajo? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué pasa con el cambio climático y el plancton en la Antártica? Ya, lo que pasa es que en la Antártica hay un hoyo en la capa de ozono. Ujú. Entonces el ozono, o sea, la luz UV causa mutaciones y la muerte celular del plancton. ¿Ya? El plancton, la mayoría son unicelulares, las plantas. Entonces disminuye la cantidad de plancton gracias al aumento de calor, eso disminuye el zooplancton y al final la cantidad de comida que hay disponible. Vale. Ojo, Además no que, confundir el hoyo en la capa de ozono con el cambio climático. No, no es lo mismo. no, creo que no, pero aumenta el calor y también que aumente el calor no solamente afecta al como al plancton en sí, sino que el aumento de la temperatura en esa zona ayuda a la llegada de organismos que son más tolerables a esa temperatura. Y eso Eso, también desequilibra la cadena trófica. sí. Y hay otro efecto más que el cambio climático también produce un derretimiento de los hielos en la zona periférica de la Antártica y eso va a cambiar también la salinidad, que también va a tener un Ujú, impacto sobre el plancton. Interesante, pero ven ahí efecto, porque es típico, si uno siempre usa esas palabras, tiene como, son cuestiones que se usan mucho, como yo les decía, paper publicado en cualquier revista, van a encontrar efecto de sobre X, ¿ya? Es muy frecuente, ujú. pero no sé si me entienden el punto de que es probable que tú puedas concluir cuál es el efecto, y si ese es el caso, es mejor ponerlo en el título, explícitamente. Ujú. Esa es como la moraleja de la cuestión, ¿ya? Que si tú Por lo eres... que escuché de ese mismo, tiene harta cabida el tema de la disminución de la población, entonces podría hacer efecto en la población a causa del cambio climático en el plancton de ecosistema antártico o similar, pero muy Mira, lo más asociado o probable es pegado que... a la población. Lo más probable es que hayan cambios en la comunidad, es decir, cambios en la diversidad, porque van a haber reemplazo de especies nativas por exóticas. Al relajar de nuevo estas condiciones como de restricción climática por frío, si se relaja eso, a lo mejor entran especies que son de otras latitudes, ¿ya? Que van a Ujú. moverse hacia el sur. Y entonces ahí eso puede alterar. Y entonces, no sé, hay una manera de como tratar de pensar cuál es el efecto, ¿vale? Ya, tenemos 5 minutos. Último, ¿alguien más que quiera compartir? Profe, yo tengo uno, Dale. pero ¿lo comparto pantalla o solo lo puedo decir? Si, como quiera. Si Ya, compartes es más fácil seguirlo porque se ya. ve. Mire, para que comprenda el contexto, lo hice el primer año que llegué a la universidad en un curso que se llamaba LCL, que era Estrategias Discursivas para no sé qué, no me acuerdo cuál era el resto del título, ¿Ya? de la asignatura. ¿Se ve o no? ¿Sí? Y le pusimos ese título, con mi compañero Nicolás Astudillo. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que... A ver, déjame leer el resumen. Entonces, la consexual... Oye, sí, a todo esto el VIH está disparado, pero terrible y no va a hacer nada. Súper interesante, ¿eh? Podrían hacer una tesis de esto porque es muy interesante. Ya, de acuerdo a lo que aprendiste hoy día, ¿cómo podrías tú cambiar este título o reorganizarlo o qué sé yo para que a lo mejor pudieras mejorar un poco? Ya, mire, según lo que he aprendido hoy día, importante el tema, que está acá, el país. ¿Cierto? Eso yo lo pondría primero.
Por Sí, ejemplo, y si yo tuviera que después hacer. los 2 puntos, Exacto. que estos son como los factores que afectan la salud y específicamente la salud sexual. Ujú. Claro, entonces si lo refraseamos, podría ser educación sexual en Chile, 2 puntos, tabúes y tradiciones morales, ¿no es cierto?, que transgreden o que se oponen a la salud pública. Algo así, ¿o no? Sí, Pero está bien, porque tienes ahí, entonces contextualizas de qué es educación sexual, dónde, Chile, ¿ya? Quizás si lo hicieras en alguna población particular, ¿no es cierto? Jóvenes, por ejemplo, o niños de edad escolar y todo, tendrías que especificar a qué población es la que vas a ver esto, porque esto es como teórico, ¿cierto? Pero si lo quisieras hacer práctico, tendrías que hacerlo en algún grupo experimental, algún, qué sé yo, niños de colegio, de séptimo, cuarto medio, o lo que sea, whatever. Y ahí, ¿cachai? Los tabúes y tradiciones morales, en el fondo, estarían impactando negativamente a la salud. ¿Ya? Eh, ¿Qué te parece? ¿Te gusta más cómo quedaría así o te sigue gustando más cómo lo sí, escribieron? no, o sea, lo cambiaría. Igual cuando nosotros presentamos este título, la profe igual esa vez le gustó, pues dijo que era acorde a lo que se describía en el resto del trabajo. Claro. No, si ese, Pero ese título no está malo. No está malo. ahora, ahora le podríamos hacer ese tipo de modificaciones. Claro. ¿Qué es la sugerencia como principal? Si te fijas, es simplemente poner primero lo más importante. ¿Te fijas? Porque los tabúes y las tradiciones morales, que a todo esto podríamos como a lo mejor sitiarlo en una sola cosa, porque en el fondo tradiciones morales se relacionan con los tabú social, entonces podríamos esas dos cosas sumarlas en determinaciones socioculturales o tradiciones sociales como general, ¿te fijas? Y así te acortas de dos cosas a una cosa, porque en el fondo los tabúes y las tradiciones están relacionadas, ¿o no? Sí, pues. Los tabúes dependen del contexto y las tradiciones morales de esa sociedad particular. Entonces, como que, bueno. Entonces, educación sexual en Chile, y eso me parece súper, súper interesante. Ojalá lo puedan hacer, sería bacán. Gracias, profe. Ya. Bien, hasta aquí llegamos con la clase. Esta clase es cortísima, tenemos como pocos minutos, pero eh, ojalá les haya servido para tener una idea recuerden que estos son sugerencias, aquí nadie es perfecto, mis títulos no son los más bacanas del mundo, todo tiene posibilidad de mejorarse, arreglarse y también recuerden que hay un aspecto que es subjetivo de gustos personales, ¿ya? Yo les he contado que hay papers que son como chistosos, ¿no es cierto? O papers que hacen alusión a desde Harry Potter hasta música por cosas de interés personal. Y hay gente que no le gusta eso y que le gusta que sea formal y serio y que no tenga nada así como que distraiga, ¿no es cierto? Sí, y todo está bien, son gustos y estilos personales. Lo importante sí es que trate de seguir algunas cosas de la comunicación científica como que sea breve, como que el título sea informativo y que me permita discriminar solo con el título si debo o no leer ese paper. Que cuente el resultado, que no me haga leer el resumen para cachar de qué pasó, que me cuente la historia al tiro. ¿Ya? Muy importante. Y para la gente que se va a dedicar a la ciencia y para la gente que no se va a dedicar a la ciencia es súper importante por el tema de los buscadores, porque así pueden reconocer tu trabajo en el contexto este de que hay 8.500 trillones de trabajo, todos parecidos, digamos, en el mundo. ¿Ya? ¿Alguna última pregunta? No, profe. Todo bien. Ya, pues, gente, ya, no te preocupes, no te des pronto. Ya, entonces, próxima clase, ¿qué viene? Introducción. El resumen. Después Resumen. resúmenes. Que un poco se conecta con esta clase porque es como el mismo ejercicio, pero un poquito más extendido. En vez de tener 2 líneas, tengo 300 palabras o por ahí. Ya, de nuevo, si tienen cosas que ustedes han hecho
tráiganlas para la clase para verlas entre todos y vamos a aprender entre todos. Ya se va a enriquecer la clase si ustedes traen sus cosas. ¿Ya? Ahí se ven. Nos vemos la otra semana. Chao, chao. Chao, Chao, que esté profe, bien. que esté bien. No, profe, Chao, cuídese. que estén bien.